Y hoy nos acercamos a un valle muy especial, el Valle de Liébana, a las puertas de los Picos de Europa, en la cordillera cantábrica, un lugar emblemático que se ha convertido en centro de peregrinación para muchas personas españolas y también de otros lugares, porque aquí, en este lugar, en un pequeño monasterio ubicado en el medio del valle, se encuentra una de las reliquias más importantes de la cristiandad, el mayor fragmento de la cruz de Cristo que fue traído hasta aquí por un obispo que hoy es santo, Santo Toribio de Liébana. Y aquí, en este monasterio, se custodia desde hace unos cuantos siglos. La historia comienza en Astorga, una localidad de la provincia de León, al norte de Zamora, al sur de la capital de León, y que está ya en el camino de Santiago, metiéndose ya en dirección a Galicia. Una localidad muy histórica, fue romanizada muy pronto y tiene más de 2000 años esa ciudad, y también fue cristianizada y hubo una sede episcopal muy importante. Y allá nació Toribio, que por su cuna fue conocido como Toribio de Astorga. Toribio emigró a Tierra Santa y allá se convirtió en una persona realmente importante. Era el sacristán mayor y custodio de las reliquias de la pasión de Cristo, aquellos elementos que recordaban ese momento importante de Jesús. Pero cuando llegaron los peligros de los persas, Toribio decidió que deberían custodiarse en otro lugar más seguro las reliquias de Cristo, de la pasión. Y por eso, al servicio como estaba entonces del patriarca de Constantinopla, pide permiso y va a Roma y se lleva allí las reliquias. Como portador de las reliquias, Toribio se ganó también la amistad del Papa, que al final lo nombra obispo de Astorga, su localidad natal. Qué curioso. Y Toribio regresa a Astorga ya como obispo y lleva a esta ciudad las reliquias de la Cruz de Cristo. Las reliquias estuvieron en Astorga bastantes años, varios cientos de años, pero en el siglo VIII todos sabemos que los musulmanes penetraron en la península ibérica. Entraron en el año 711 por el sur y poco a poco fueron conquistando todo el territorio de la península ibérica y empujando a los cristianos, que vivían en situaciones difíciles bajo el poder musulmán, hacia el norte. Muchos de estos cristianos llevaron sus reliquias más preciadas a ciudades más seguras del norte cuando la reconquista empezó a avanzar. Llevaron, por ejemplo, las reliquias de San Ildefonso de Toledo a la ciudad de Zamora o las de San Isidoro a la ciudad de León. Y estas reliquias que se custodiaban en Astorga debían guardarse también en un lugar seguro y fueron a las montañas, al Valle de Liébana, lugar inexpugnable, difícil de entrar, fácil de custodiarlas, y cuando llegaron aquí se encontraron con un pequeñito monasterio benedictino que lo vieron como el lugar ideal para esconder estas reliquias. No esconderlas totalmente, sino para cuidarlas, custodiarlas y venerarlas por una comunidad de monjes que podía tener esa reliquia apreciada. A partir de entonces, este lugar, con el avance de la Reconquista y ya con la recuperación del culto cristiano en toda esta zona, se convierte en un centro de peregrinaciones de los más importantes de la península ibérica. Desde entonces, las reliquias se custodian en el interior de este monasterio. Al principio, pues una iglesia y un monasterio más pequeñito que poco a poco ha agrandado, pero sin ser enorme monasterio. Y se convirtió también en parada para muchos peregrinos que venían de Europa e iban en dirección a Santiago de Compostela para venerar también aquí este resto de la Cruz de Cristo, que es el fragmento más grande que existe en el mundo. Cuando la fiesta de Santo Toribio de Liébana cae en domingo, el 16 de abril, se abre una puerta, la Puerta Santa que vemos ahí donde todo el mundo ahora parece que está haciéndose fotografías. Esa es la puerta del perdón que se abre para ganar el jubileo del año lebaniego. Nosotros hoy no estamos en el año lebaniego, pero queremos también participar en la celebración que se produce en el interior del templo, delante de la Cruz de Liébana. Y aquí en el interior del templo tenemos una efigie de Santo Toribio de Liébana. No está enterrado aquí, pero esta imagen nos lo recuerda. Después de participar en esta celebración podemos preguntarnos qué hay de auténtico en esta reliquia de la Cruz de Cristo, porque son muchos los que reclaman su autenticidad.
Y tenemos una cosa importante que son los datos históricos a los que aludíamos al principio, pero tenemos también los datos de la ciencia. Un conjunto de científicos analizaron hace unos cuantos años un trozo de madera que fue utilizado para sacar algunas conclusiones. Y la ciencia no nos puede decir que esta es la cruz de Cristo, es verdad, porque esa no es su misión, no es su cometido, pero los científicos pudieron certificar dos cosas. La primera, que el trozo de madera que se custodia aquí es de un tipo de ciprés que se da de un modo especial en la zona de Palestina, en la zona de la Tierra Santa. Es decir, que el trozo de madera encaja perfectamente con un árbol procedente de esa zona. Y el segundo dato científico, y es que el trozo de madera que tenemos aquí tiene más de 2000 años, con lo cual encaja también con la posibilidad de que esa madera oriunda de Tierra Santa y con 2000 años de antigüedad sea la que tuvo Cristo en la cruz. Hemos ofrecido unos datos históricos y también las conclusiones de la ciencia, pero lo importante aquí no es solo el trozo de madera, es importante la reliquia, pero reliquia quiere decir recuerdo, y este recuerdo, esta madera nos recuerda la pasión de Cristo. Lo importante junto a la ciencia y la historia es el contenido de la fe, porque en este trozo de madera nosotros veneramos no la madera, sino al que colgó de la madera, a Jesucristo el Señor, a quien tenemos presente de un modo especial en la Eucaristía y en la conciencia, que es el sagrado interior, donde Dios habla a cada uno de nosotros. Vamos a intentar escucharlo. Y junto a la cruz de Cristo, a la reliquia, hay otro dato muy interesante vinculado a este monasterio que tiene que ver con los códices, los escritos medievales. En el siglo VIII, un monje llamado Beato hizo unos comentarios al Apocalipsis que acompañó de una serie de ilustraciones miniadas por ese color del minio, ese color un poquito anaranjado que era muy abundante en estas coloraciones y que se han convertido en base para muchísimos libros que se han extendido en aquella época y que tienen unas Biblias llenas de ilustraciones preciosas hechas a mano con un gran contenido. Pero es más importante todavía el sentido del por cual aquel Beato hizo estos comentarios. Entonces los musulmanes habían invadido España y se sentía la presión musulmana frente a la fe de los católicos que vivían en esta península. Del mismo modo que los primeros cristianos entendían que la bestia del Apocalipsis era el Imperio Romano, que llevaba la muerte a muchos cristianos, los cristianos de los siglos VIII, IX, X entendían que esta bestia del Apocalipsis era la invasión musulmana, que no solo había quitado los territorios a aquellos creyentes, sino que además les habían impuesto duras condiciones legales y muchos de ellos habían tenido que huir hacia el norte. Y aquí en el norte se refugia este monje, Beato, que empieza a hacer comentarios al Apocalipsis, entendiendo que al final, a pesar de esta bestia que dominaba, imponía y masacraba a los cristianos, al final la victoria es del Cordero, de Cristo Jesús, y nos habla de la esperanza, de la lucha, de la superación. Y también hoy tenemos algunas bestias, como la bestia del Apocalipsis, que imponen sus ideas y parece que el mundo se ha trastornado, se ha transformado o incluso se ha trasvestido. Pero también la esperanza que nos propone Cristo nos ayudará a luchar. Pero para eso, como el Beato de Liébana, tenemos que implicarnos, escribir, hablar, predicar, defender y promover leyes que defiendan la vida, la libertad religiosa y nuestras ideas, las de los creyentes. Desde aquí, desde Santo Toribio de Liébana, podemos lanzar un grito por la libertad y por la vida de nuestros creyentes.